Ok, vamos a meternos de lleno en este tema que la verdad es fascinante. ¿Cómo aprendemos? A ver, es algo que vemos todo el tiempo, ¿no? Piénsenlo. En cualquier grupo que arranca a estudiar algo nuevo, no importa si todos empiezan desde el mismo punto, con la misma explicación, al poquito tiempo, ¡pum!, aparecen unas diferencias enormes. Cada quien aprende a su ritmo, tiene dudas diferentes y de repente a uno se le da mejor una cosa y a otro otra. Y bueno, para responder a esa pregunta, tenemos que entender un concepto que es, digamos, la pieza central de todo este rompecabezas. Hablemos del estilo de aprendizaje. En pocas palabras, es nuestro método favorito para aprender. Y ojo, esto es súper importante. No es una etiqueta que nos encasilla, para nada. Es más bien una tendencia natural, ¿saben? Es como nuestro punto de partida para entender cómo agarramos toda la información que nos llega del mundo. Miren, para que no nos compliquemos, este proceso lo podemos dividir en 3 grandes pasos. Súper sencillo. Primero, recibimos la información. Segundo, la organizamos en la cabeza. Y tercero, la usamos. Así que, ¿qué les parece si vamos viendo cada uno de estos pasos? Ok, vamos con el primer paso. ¿Alguna vez se han detenido a pensar cómo es que la información del mundo entra, así, directamente a nuestro cerebro? Pues resulta que entra principalmente por 3 grandes puertas o canales. Seguro han oído de ellos: el visual, el auditivo y el kinestésico. Es un modelo súper conocido para entender nuestras inclinaciones naturales. Y, a ver, la realidad es que todos usamos una mezcla de los 3, pero casi siempre hay uno que nos jala más, que es como nuestro favorito. Empecemos con los visuales. Las personas con esta preferencia literalmente piensan en imágenes. ¿Conocen a alguien que puede cerrar los ojos y ver la página de un libro? Bueno, eso es. Esta habilidad les permite absorber un montón de información de un solo vistazo y, algo clave, conectar las ideas como si fuera un mapa mental. Por eso son tan buenos para planificar, porque pueden ver el futuro, por así decirlo. Ahora, vámonos al otro lado, el aprendiz auditivo. Esta persona procesa la información en orden, pasito a pasito, como si estuviera escuchando una grabación en su cabeza. Por eso aprende mucho mejor cuando escucha a alguien explicar o cuando participa en una discusión. Y es curioso porque si se le olvida una palabra, ¡zas!, puede perder todo el hilo, como cuando se raya un disco. Este sistema, como se imaginarán, es oro puro para la música y los idiomas. Y por último, pero no menos importante, tenemos al kinestésico. Este tipo de aprendiz procesa la información con el cuerpo, con las sensaciones. En resumen, aprende haciendo. Y sí, puede que su aprendizaje sea un poco más lento al principio, pero cuidado, porque es increíblemente profundo. Piénsenlo un segundo. Las cosas que aprendemos con el cuerpo, como, no sé, andar en bici, ¿cuándo se nos olvidan? ¡Nunca! Y esto lo vemos en el día a día, ¿a que sí? A ver, una prueba rápida. ¿Son de los que recuerdan perfecto las caras, pero se les van los nombres? Probablemente a su lado fuerte es el visual. O es al revés. Recuerdan los nombres, pero las caras se les borran. Ahí manda el auditivo. Y el kinestésico, bueno, el kinestésico quizá no recuerde ni la cara ni el nombre, pero sí cómo se sintió en ese encuentro, qué estaban haciendo, aunque se le olviden los detalles. Bueno, ya vimos cómo entra la información. Ahora viene el siguiente paso, que es igual de importante: organizarla. Y para entender eso, pues no nos queda de otra que echar un vistazo a cómo funciona nuestra increíble máquina, el cerebro. Resulta que nuestro cerebro, como saben, tiene 2 hemisferios, y cada uno juega en un equipo diferente, por así decirlo. El izquierdo es el lógico, el analítico, procesa todo en orden, en secuencia, y piensa con palabras y números. Va de las piezas pequeñas para construir el cuadro completo. Por otro lado, el derecho es el intuitivo, el que ve la película entera. Piensa en imágenes, en sentimientos, y arranca desde el cuadro completo para luego entender las piezas. Y aquí viene un dato interesante. Aunque todos usamos los dos, la mayoría de los sistemas escolares le dan mucho más peso al estilo del hemisferio izquierdo. Ok, entonces tenemos los canales por los que entra la info y los 2 modos de procesarla. Parece que ya tenemos el rompecabezas armado, ¿no? Pero, ¿y si les digo que la imagen es todavía más grande? ¿Qué tal si no se trata solo de cómo aprendemos, sino de las distintas áreas en las que cada uno de nosotros puede ser, bueno, un genio a su manera? A ver, ¿qué pasaría si les dijera que no hay solo 3 estilos para recibir información o 2 formas de pensar,
sino 8 inteligencias completamente distintas. Y aquí es donde entra en juego la teoría de un señor llamado Howard Gardner, que fue de verdad revolucionaria. Él básicamente dijo, basta ya de pensar que solo hay una inteligencia, que se mide con un examen. Y propuso que no tenemos una, sino por lo menos 8 capacidades diferentes para resolver problemas, para crear cosas. Y esto, créanme, le dio un giro de 180 grados a la idea de lo que significa ser inteligente. Y esto es lo más importante de su teoría. El punto clave, no se trata de tener o no tener una inteligencia, para nada. La cosa es que todos tenemos las 8, pero en diferentes medidas. Es como si cada persona tuviera su propia receta única, una combinación de ingredientes que crea un perfil de inteligencia súper particular. Pero esperen, que todavía falta una pieza que de hecho lo une todo, las emociones. Porque seamos sinceros, aprender no es algo que hacemos solo con la cabeza, no es un acto frío y calculador. Y esta frase de Daniel Goleman lo resume perfecto. Es la idea que él popularizó como inteligencia emocional. No solo pensamos la información, también la sentimos. Las emociones no son un estorbo para pensar, son parte del paquete. Y por supuesto, son fundamentales para aprender. Lo que hizo Goleman fue, básicamente, tomar 2 de las inteligencias de Gardner y meterlas bajo un mismo paraguas. La interpersonal, que es la capacidad de entender a los demás, y la intrapersonal, que es la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Y juntas, estas 2 forman la inteligencia emocional, que al final del día es la que define cómo nos levantamos después de un tropiezo, nuestra capacidad para no rendirnos. Y eso, claro, está súper conectado con cómo aprendemos. Ok. Hemos hablado de canales, de hemisferios, de inteligencias múltiples, de emociones, es bastante. Entonces, después de todo esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la idea principal que hay que llevarse a casa? El punto más importante es este. Nada de esto es para ponernos etiquetas. No se trata de decir, yo soy visual y ya está, así soy. ¡No! Piensen en todo esto como una increíble caja de herramientas que tenemos a nuestra disposición para conocernos mejor. Al final, el objetivo es ser flexibles. Es saber que, si tenemos que estudiar un mapa, pues le metemos con todo a nuestro lado visual. Pero si vamos a aprender a bailar, es hora de despertar al kinestésico que llevamos dentro. Se trata de adaptarnos y usar la mejor herramienta para cada situación, para cada desafío que se nos presente. Porque al final, conocer estas tendencias nos da poder, el poder de elegir conscientemente cómo queremos aprender. Así que la próxima vez que se enfrenten a algo nuevo, en lugar de frustrarse y pensar no puedo, la invitación es hacer una pausa y preguntarse, a ver, de todas mis herramientas, ¿cuál es la que me va a servir mejor para esto?